Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar cuáles son los nuevos servicios que las compañías de seguros vienen incorporando en sus aplicaciones para teléfonos móviles. Germán Gómez Picasso nos va a hablar del fuerte aumento de los alquileres a lo largo del país. Aumentos que superaron el 60% en el último año. Y Ramiro Marra va a repasar cuáles son las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Gustavo Marangoni para analizar la situación política y económica que estamos atravesando. Muy bien, comenzamos entonces con información sobre los alquileres, que en el último año subieron más de un 60% a lo largo del país, por encima de la inflación y más aún de la evolución de los salarios. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar con vos. Bueno, vos tenés justamente, ustedes, Reporte Inmobiliario, ¿no? Tu consultora, publicó un informe hace pocos días reflejando, ¿no?, esto que viene sucediendo en el mercado de alquileres. Sí, último año, Ciudad de Buenos Aires, los alquileres aumentaron 60%. En el Gran Buenos Aires 68% y en las principales localidades del interior del país 65%. O sea, estamos subas muy importantes. Con subas muy importantes, sí. Y la verdad que hacía rato que no se veían. En general, los últimos 10 años, las subas de los alquileres iban por debajo de la inflación. Ahora se está dando este elemento, ¿no?, que están por encima de la inflación. En la Ciudad de Buenos Aires hay diferencias de acuerdo a los barrios, ¿no? Sí, obviamente. Hoy tenemos un promedio en Buenos Aires para 3 ambientes de 39.400 pesos. Pero eso es un promedio, no para algo estándar. Vos tenés que tener en cuenta que depende si cuando empezás a ver departamentos de mayor calidad, con amenities, de mayor categoría, pueden llegar a valores muchísimo más altos, 70, 80 mil pesos, y en algunos casos hasta te solicitan dólares, ¿no?, en algunos barrios. También me imagino en las distintas localidades, ¿no?, a lo largo del país también se dan estas diferencias. Mira, en 3 ambientes, Gran Buenos Aires el promedio es 28 mil pesos y en el interior 32 mil pesos. 3 ambientes estándar, siempre hablando de estándar y en los cascos urbanos de las principales localidades. Es difícil, Germán, no ligar esta evolución no tan dispar del precio de los alquileres respecto, ¿no?, a la inflación, respecto a los salarios, con la ley de alquileres, ¿no?, que se había sancionado el año pasado, ¿no?, y que entró en vigencia a mediados de este año, ¿no? Claro, ya justamente ahora se cumplió hace 2 meses el primer año de la vigencia. Ya de hecho quienes habían tomado alquileres el último año están bajo esta nueva norma y se va actualizando en base a un índice del Banco Central. No cabe duda que los fuertes aumentos de alquileres se dieron por la nueva ley. Tiene 2 elementos que son muy discutidos, que es que se llevó el contrato de 2 a 3 años y que además se puede actualizar el valor del alquiler solamente una vez por año. Entonces, ¿qué pasa? El propietario, al actualizarse una vez por año con los niveles de inflación que estamos teniendo, pierde gran parte de su rentabilidad. Claro, a lo largo de los meses. Llega, digamos, al mes 10, al mes 11, con un alquiler significativamente más bajo en términos reales que el que tenía en el primer mes del contrato. Justamente esta semana hicimos un análisis, comparamos un departamento de 20 mil pesos que se pagaban hace un año y cómo fue viajando con el índice al actualizarlo ahora. Si vos haces la cuenta, en realidad durante el año perdiste 2 meses enteros de alquiler. Claro, es una pérdida muy significativa. Fíjate que 2 meses en un año que perdés de alquiler, en el contrato de 3 años estás perdiendo 6 meses, o sea, estás perdiendo medio año entero, que es como que no cobraras nada. Esto alienta, ¿no?, me imagino, a los propietarios a poner un valor de inicio más alto que el que habrían puesto de no estar en vigencia esta ley, y eso es lo que motiva, ¿no? Esa es la explicación y también que se sacó mucha oferta del mercado, o sea, los pocos propietarios que ponen departamentos de alquiler quieren empezar con un valor más alto y por otro lado ellos están viendo que cada vez hay menor oferta de alquiler, entonces también pueden pedir un valor más alto. Y ten en cuenta, Alejandro, que todavía no tenemos el mercado del alquiler para turistas, porque ese mercado desapareció hace 1 año y medio. Claro. Imagínate cuando vuelva el turismo a Argentina. Hay gran parte de la poca oferta que hay en el mercado de alquileres que va a pasar al alquiler temporario. ¿Imaginás que se avance en una derogación de esta ley? Porque me parece que no conforma a nadie, ¿no? No beneficia a los inquilinos que están pagando alquileres más altos y tampoco a los propietarios que obviamente se ven desalentados
a continuar alquilando y también, bueno, o si no, se defienden con subas más altas en los alquileres. Lo más racional sería que sí, que se derogue la ley. Lo que venía pasando hasta la semana pasada, hasta antes de las elecciones, te diría que lo veía muy poco probable, pero tal vez empiece a reinar un poco de racionalidad y vayamos hacia algo más lógico. Después del resultado electoral. Muy bien, bueno, vamos a continuar hablando de estos temas en los próximos meses, pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información sobre los servicios. Sé que las compañías de seguros vienen incorporando en sus aplicaciones móviles una tendencia creciente, Yami. Sí, en línea con todo lo que tiene que ver con el manejo de datos y la digitalización, con esta cuestión de, bueno, qué beneficios se piensan para el usuario final y también en el caso de puntualmente la industria de seguros a distintos actores, ¿sí?, de la cadena. Ahora, cuando uno habla como usuario de qué opciones tiene disponible, se encuentra con muchas opciones, con distintas posibilidades según la compañía, sabiendo que uno puede consultar y directamente operar, incluso en instancias previas, para cotizar o para enviar imágenes cuando es requerido. Ahora, dependiendo de cada compañía, como les decimos, tenemos distintas funcionalidades, muchas de ellas se comparten. Ahora, en tendencia con todo lo que viene pasando a nivel trámites o experiencia del usuario en general, o esto de, bueno, se puede resolver a través del teléfono sin necesidad de llamar o sin necesidad de ir, está bueno saber que existen estas posibilidades que muchas veces uno dice, bueno, pero por ahí es más fácil de esta u otra manera, incluso para hablar directamente con alguien y comunicarse con algún tipo de mensajería. Los otros tipos de opciones que hay a la hora de hacer gestiones son acceder al cupón de pago para mostrarlo sin necesidad de imprimirlo, bueno, poder ya enseñarlo desde el teléfono que tiene que tener batería y señal, y ese no es menor, pero bueno, muchas veces se recomienda que si uno tiene que circular con determinada documentación la tenga offline, es decir, sin la necesidad de estar conectado, pero sí de poder mostrarlo, ¿sí?, guardado como una foto, por ejemplo. Luego, lo que tiene que ver con solicitar asistencia mecánica, si estamos hablando de vehículos, hacer una denuncia de un siniestro, pagar directamente si uno no lo tiene, por ejemplo, en débito automático, localizar con todos los sistemas que tienen que ver con la geolocalización, bueno, buscar una agencia cercana, buscar un lugar donde reparar el vehículo, incluso con algunas verticales que no tienen que ver tanto, sí, el seguro del auto es obligatorio, pero sí de cuestiones vinculadas a la salud. Bueno, en esa línea hay muchas opciones. No quiere decir que su aseguradora necesariamente cubra todas, pero está bueno saberlo, consultar y ver qué puede hacer a través del celu. Muy bien, tras las últimas elecciones del domingo y las repercusiones que esta ha tenido, se ha planteado un complejo escenario político y económico. Ramiro, ¿cómo protegerse, ¿no?, respecto a lo que puede suceder con la economía a partir del desenlace, ¿no?, que tenga este contexto? Bueno, estamos en un contexto bastante particular que se da después de las elecciones, en las últimas elecciones que hubo en la Argentina, siempre hubo un movimiento en los mercados, movimientos para positivo y movimientos para negativo. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el último tiempo, en el último año, el mercado argentino no ha reaccionado a la suba que han reaccionado otros mercados. O sea, está en los mínimos históricos, está en un número que es bastante llamativo. Por eso lo que podemos interpretar es que estamos en un piso. Por más que la crisis económica todavía no haya tocado un punto final, el mercado ya lo tiene descontado. Por eso creemos que hay una oportunidad de mediano plazo en todo lo que tiene que ver con los activos argentinos, con las empresas argentinas y también con los que es los bonos en SER. Por eso, a ver, vayamos a algún activo en particular. ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Cuáles son los que más recomendás? Por un lado podemos recomendar YPF, que todavía tiene el tema de vaca muerta pendiente, que seguramente cualquier gobierno y cualquier proyecto que vaya en cuanto a los hidrocarburos va a estar muy centrado en esa empresa. Por otro lado tenemos San Miguel, que es una empresa que exporta limones y que está teniendo un éxito exportador muy importante. Y después, por el lado de los bonos, un bono en SER, que es el TX21, que ajusta por SER y que ajusta por inflación, mejor dicho, y que también va a ser una cobertura en el caso de que se empiecen a liberar todos los precios que están retenidos por el gobierno. Estas opciones son para inversores que tienen, ¿no?, cierta
inclinación, cierta tolerancia al riesgo. Para los inversores más conservadores, ¿qué les recomendás, ¿no?, para surfear esta situación así incierta que estamos atravesando? Ahí lo que estamos recomendando es todo lo que tiene que ver con los CDRs, con empresas que son como Coca-Cola, McDonald's, que pagan dividendos y que lo que hacen es seguir al dólar, que no tienen tanta volatilidad. En un escenario que también el mundo ya subió sus valores, creemos que también hay que cubrirse por ese lado. Para los que buscan una oportunidad, riesgo argentino; para los que buscan cobertura y cuestiones más moderadas, ahí tenemos este tipo de empresas. Recordemos que se puede invertir, ¿no?, en empresas internacionales a través de CDRs desde cuentas comitentes locales, ¿no? Exactamente, se puede hacer con pesos o con dólares. O sea, lo importante no es la moneda en sí, sino es tener un activo que ajuste por las diferentes monedas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ramiro. Recuerden entonces, con una cuenta en una institución bursátil de mercado de capitales local, ustedes pueden también invertir en esos activos internacionales. Con estas recomendaciones de Ramiro cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a hablar de algunas alternativas de financiamiento para la compra de motos eléctricas. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Arrancamos ya este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto financiero, algún producto de seguros. Y hoy, en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, vamos a hablar de herramientas de financiación para la compra de motos eléctricas. Y para eso estamos con Oscar Geminiani, que es gerente de financiación al consumo de BBVA. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por el espacio. Gracias a vos por atendernos. Y bueno, ustedes recientemente lanzaron, ¿no?, un instrumento, una línea de crédito con este destino. Sí, correcto. Hace muy poco con el grupo Simpa, que es un grupo con el que trabajamos desde el 2017 en la financiación de motos, largamos una línea de créditos prendarios para financiar Super Soco, que es un scooter y una moto de origen chino, muy reconocida en Europa, que tiene dos tipos, digamos, de vehículos: un vehículo más scooter y un vehículo más roadster, más de calle. El instrumento básicamente tiene las siguientes características, y creo que son características muy competitivas porque tiene hasta 12 meses de plazo con una tasa cero para la financiación. Financiamos hasta el 50% del valor y solamente con DNI. La verdad que uno va a la concesionaria, a cualquier concesionaria del grupo Simpa, y puede acceder a una financiación muy competitiva con básicamente cero requisito en cuanto a documentación. Sí, ahí leía, para tener una idea de cómo están los valores, sí, perdón. Sí, Oscar, ahí en la información, ¿no?, que me enviaron, veía que con el DNI uno puede acceder hasta un monto determinado, y para acceder a un monto mayor uno ahí ya tiene que presentar, ¿no?, documentación para demostrar ingresos. ¿Es así? Correcto, correcto. Hasta el 50% financiamos con DNI, y luego si alguien necesita financiar un poco más, puede presentar documentación de ingresos y puede llegar hasta un 70% del valor del vehículo. Los valores están entre 540.000 pesos y 930.000, depende de los 4 modelos que hoy tenemos a la venta con el grupo Simpa, y tienen unas características fenomenales, ¿no? Una autonomía de 60 a 110 kilómetros. Por supuesto que la recarga es en el enchufe domiciliario, que eso le da una ventaja muy grande, dado que la infraestructura de recarga todavía en Argentina y en el resto de los países de la región es muy pobre. Entonces esto te da autonomía, te da libertad, y el dato importante es que se recarga muy rápido, entre 4 y 8 horas de recarga completa. Así que nos salís queda de tu casa o vas a trabajar y puedes cargar tranquilamente.
Oscar, bueno, me imagino, están saliendo con una tasa cero. Esto tiene que ver con una intención de la entidad de impulsar el uso de vehículos ecosustentables. Sí, correcto. Es un compromiso que ha asumido el Grupo BBVA a nivel global y para todas sus geografías, de movilizar 200.000 millones de euros en los próximos 5 años. La verdad que es algo que el banco impulsa y muy fuerte en todas sus líneas de productos. Lo mismo en préstamos personales, donde tenemos ecopréstamos, o lo mismo en el mundo de seguros, ¿no? También decirte que el seguro de este préstamo, o de esta moto, mejor dicho, que viene con el préstamo, tiene 4 compañías para elección y son precios también muy competitivos, que también hay un compromiso de las compañías en esto. Oscar, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información, herramientas para financiar la compra de motos eléctricas. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Gustavo Marangoni. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Abrimos ya este último bloque con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás vos? Gracias por la comunicación. Gracias a vos por hablar nuevamente con nosotros. Bueno, Gustavo, ¿cuáles son tus expectativas respecto a lo que puede suceder, ¿no?, con el rumbo económico tras el resultado de las elecciones del domingo pasado y las repercusiones políticas que este tuvo? Evidentemente la derrota electoral del oficialismo del domingo ha tenido como una suerte de movimientos sísmicos posteriores que inclusive aún se transitan y habrá que ver cómo el conjunto de la ciudadanía y de los mercados terminan procesándolo. Obviamente que restan 60 días para las próximas elecciones y luego una agenda muy intensa y muy nutrida de temas a los cuales hay que resolver, que ustedes abordan cotidianamente, que tienen que ver desde el acuerdo con el Fondo Monetario, el presupuesto nacional para el año que viene, la política monetaria, y creo que la concentración tiene que estar precisamente desde el sistema político para tratar de trasladar no más inquietudes, no más zozobras, y sobre todo desde el actor gubernamental, que es el responsable inmediato de ejercitar todo esto. Entonces me parece que las semanas que vayan de aquí hasta la próxima elección van a estar muy monitoreadas por todos estos espectadores, de los ciudadanos y de los agentes económicos, para ir calibrando sus expectativas. De allí que sea el momento de pedir la máxima prudencia, responsabilidad y yo diría también profesionalismo en el ejercicio de la cosa pública, ¿no? ¿Cuál fue tu interpretación del resultado electoral? ¿Cuál crees vos que ha sido el mensaje de la sociedad respecto, ¿no?, al manejo de la economía y a lo que los argentinos, al rumbo que los argentinos quieren que se le dé a la economía? Si hay una elección que pudiese ser catalogada como ideal típico de voto castigo, es esta. Por muchos motivos. En primer lugar, porque hubo un porcentaje bajo de participación respecto a otras primarias, que sería también una forma de castigar. En segundo lugar, porque se eligió a un partido de oposición que hace menos de 2 años se había ido del gobierno de manera comprometida y ahora, digamos, se lo utiliza como herramienta de castigo al actual oficialismo por, yo diría, no solo lo transitado en estos 2 años, donde se mezclan cuestiones económicas y sanitarias, sino también por una forma de conducirse respecto a las cuestiones internas del gobierno y las cuestiones externas, que evidentemente ha sido censurado por una parte importante de la población, confirmando de alguna manera que en las democracias modernas son más los oficialismos los que pierden las elecciones que las oposiciones quienes lo ganan. Creo que en ese sentido podríamos sintetizar el hecho de que el domingo pasado se ejerció una paliza electoral como forma de mandar un mensaje contundente que evidentemente ha tenido efectos fuertemente desestabilizadores sobre la coalición de gobierno que vemos está todavía precariamente constituida. Tal cual. ¿Yami?
¿Cómo te va, Gustavo? Hola. ¿Qué componente ocupa la pandemia y cómo este resultado que describís se enfoca de cara a las presidenciales de 2023? Ya empezamos a ver algunos movimientos, ¿no?, en estos días, pero bueno, yendo un poquito más al largo plazo. Sí. Hoy proyectar el 2023 de la Argentina parece más una disciplina de la ciencia ficción que de la ciencia política. Creo que respecto de los objetivos inmediatos, lo que se está procurando o se debiera procurar es que estos 60 días que nos distancian de la vuelta electoral definitiva circulen en el carril más acosado, más tranquilo posible. Ojalá que eso pronto se pueda encaminar, porque son muchas las expectativas. Además, justo en este momento donde pareciera que la pandemia cede, que las restricciones de la pandemia felizmente van cediendo, bueno, que no aparezcan otras restricciones artificiales impuestas desde el sistema de la política para trabar lo que felizmente se estaría destrabando por la cuestión sanitaria. Eso costaría mucho explicarlo al oficialismo en términos electorales para ganar competitividad en noviembre, bueno, y al conjunto de la sociedad saliendo del tema electoral, porque vuelvo a la respuesta a la pregunta anterior de Alejandro. Me parece que hay inquietudes de la sociedad respecto de los precios, respecto del trabajo, respecto de las negociaciones, respecto de la brecha peso-dólar, de los distintos tipos de cambio, y creo que eso hace a la organización económica de las familias, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes empresas, de la sociedad en general, y es en lo que debiera concentrar su esfuerzo la sociedad política en general y el gobierno en particular, en no trasladarle zozobras a la población, sino tratar de devolverle algo de tranquilidad y certidumbre. Bien, ¿y cuál crees que va a ser la principal? No te hablo de 2023, de noviembre. ¿Cuál crees que va a ser la principal estrategia de Juntos por el Cambio? Bueno, en tanto y en cuanto, hay un viejo dicho que dice, si tu adversario se equivoca, no lo interrumpas, ¿no? Por lo tanto, yo diría que juzgando la primera semana va a ser tratar de sacar el mayor beneficio de las vicisitudes por las que ha transitado desde el domingo a esta parte el gobierno nacional, y plantear que en todo caso hay que pensar una próxima etapa de una manera más organizada. Veremos si el gobierno logra reconstituirse y qué nuevo punto de equilibrio encuentra a partir del hecho de tratar de volcar más recursos a la economía, tratar de acelerar el proceso de recuperación económica, ver si puede convocar a no votantes bajo la expectativa de un 2022 que prometa algún tipo de camino más sostenido en el largo plazo. Ahí es donde se va a tener que esforzar más el oficialismo, pero obviamente como ha tenido un arranque muy difícil de esta segunda etapa, arranca, digamos, más postergado que la oposición, ¿no? Para cerrar, Gustavo, ¿por qué crees que la población, la sociedad, no compró, ¿no?, el discurso de la coalición gobernante de que las dificultades económicas son un producto exclusivo de la pandemia? Creo que se combinaron muchas cosas, propias discusiones internas que se dieron en la coalición, cuestiones que también tuvieron mucho impacto, como las ya comentadas oportunamente del olivo gay, es decir, golpes anímicos a una población que hacen a un daño en la confianza, y creo que también a la realidad cotidiana de lo que viven los asalariados, formales, informales, aquellas personas que obviamente tienen que administrar sus cuentas y ven que el fenómeno cotidiano de la inflación, más allá de que tiene algunos registros menores, todavía tiene una inercia fuerte e importante, y en la Argentina, obviamente, no hace falta haber transitado por las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas para saber que algunos vientos anuncian o pueden anunciar tempestades futuras. Muchas gracias, Gustavo. Nos reencontramos próximamente. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del politólogo Gustavo Marangoni. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.